Bueno, dice el Salmo 127: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, pues continuamos, hermanos, con nuestra serie ¿Y tus hijos siguen tus pasos?, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca del valor eterno de los hijos. Y este salmo, hermanos, fue escrito, el Salmo 127 fue escrito cuando los peregrinos subían a celebrar las fiestas a Jerusalén. Fíjense, algo así más o menos como cuando tú vienes a la iglesia y te subes a tu vehículo, y quizás algunos de ustedes hacen esto, ¿verdad? Ponen alguna alabanza, algún canto de adoración o de júbilo antes de venir a la iglesia, ¿verdad? Y eso de alguna manera va preparando tu corazón para cuando llegues aquí. ¿Sí hacen algunos de ustedes eso? Sí, ¿verdad? Entonces este salmo, hermanos, fue escrito por David para su hijo Salomón. Y normalmente cuando los israelitas subían a celebrar las diferentes fiestas en Jerusalén, pues ellos iban escuchando este salmo. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Hoy tú nos das la oportunidad de estar aquí en este lugar compartiendo tu palabra. Dios, sabemos que tú tienes un plan eterno, un plan de bien para las familias, y Señor, en tu palabra podemos encontrar ese plan. Te damos gracias porque, al igual que muchos pastores en las diferentes iglesias aquí en la ciudad de Oaxaca y en todo el mundo, Señor, pues hoy tu pueblo tiene la oportunidad de ser bendecido por medio de tu palabra, Señor. Hoy oramos para que sea tu Espíritu Santo que use tu palabra y que sea ella quien nos hable. Señor, hay una gran responsabilidad que tenemos como padres de guiar, de dirigir a nuestras familias, principalmente a nuestros hijos. Y esa es una gran tarea, Señor, en la cual muchas veces nos sentimos incompetentes. Y muchas veces no sabemos qué hacer, Señor, pero seguramente si nosotros seguimos tu consejo, tendremos éxito en esta maravillosa obra, Señor. Te damos gracias y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a resaltar tan solo los versículos 3 y 4. Dice la Escritura: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Leemos todos juntos otra vez? Aquí. Bueno, pues quiero decirte, hermano, que cuando estos temas de familia para mí son un reto, predicar o platicar, porque no sé si te ha pasado como padre de familia, muchas veces te has sentido que no estás cumpliendo con lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿Sí? ¿Alguno de nosotros se ha sentido así? Entonces, son un reto. Hablar de la familia es un reto porque muchas veces, pues es poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Como padres, yo creo que no hay padre que no esté lidiando con una situación difícil en la casa, en el hogar, con algún hijo, ¿verdad? Pero este mensaje que te traigo yo en esta mañana, yo sé que va a ser de gran esperanza, de gran consuelo para este reto que tenemos, ¿verdad? Bueno, lo primero que quiero decirte es que los hijos
son una herencia eterna de Jehová. He tenido la oportunidad, hermanos, de platicar con algunos de ustedes y algunos de ustedes pues han tenido esa oportunidad de recibir una herencia, ¿verdad? Puede ser quizás algún patrimonio, puede ser alguna cuenta bancaria, un seguro. ¿Qué has recibido por herencia? ¿Qué más? ¿Verdad? Y una herencia, hermanos, pues trae una sensación de bienestar, de alegría, de gozo, ¿verdad? Hace 2 años, pues aquí su servidor tuvo la oportunidad de recibir una herencia. Y pues eso me hizo sentir a mí muy bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros recibimos una herencia, hermanos, muchas veces esa herencia nos hace pensar, o ese bien que hemos adquirido nos hace pensar en la persona que nos lo otorgó. ¿Sí están de acuerdo? Yo recuerdo que cuando recibimos ese predio, y mientras yo me encontraba ahí en casita limpiándolo, y yo me puse a pensar en mi padre, ¿no? Mi padre tiene aproximadamente unos 30 años que él falleció, pero mi padre fue una persona muy trabajadora, él fue una persona muy emprendedora, él fue una persona muy disciplinada, hablando acerca del trabajo y de las cosas materiales, ¿verdad? Entonces, cuando yo me encontraba limpiando ese predio, yo me empecé a acordar de él, ¿no? Y yo decía, híjole, pues con cuánto trabajo mi padre se hizo de esto, ¿no? Yo recuerdo que él se levantaba muy de mañana a trabajar y yo decía, ¿cuánto le costó a él este predio, no? Y ahora yo lo estoy obteniendo y a mí pues no me costó gran cosa, ¿verdad? Entonces hay una sensación de bienestar. Fíjate, aquí la Escritura dice que nuestros hijos son una herencia eterna de Jehová, ¿no? O sea, son un regalo de Dios para ti. Y esto debería, hermanos, llevarnos a pensar en aquel que te dio ese don, ese regalo o esa herencia, ¿no? ¿Cuántos lo hemos hecho así? Probablemente no muchos, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros hijos, quizás nosotros no pensamos así, es que son un regalo de Dios. ¿Están muy pensativos, hermanos? Fíjate, tus hijos, hermanos, son un regalo de Dios. Son una herencia, un bienestar, algo bueno que Dios te ha dado. Ahora, quiero decirte que una herencia nos ha sido dada, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de recibir una herencia nos ha sido dada para administrarla. Decía ahorita Ulises, ¿no? Somos mayordomos. Una herencia, un bien, algo que Dios te ha dado, te ha sido dado para que tú lo administres de una manera sabia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas veces hemos visto a hijos ingratos que reciben la herencia, así como el hijo pródigo, y qué es lo que hacen con esa herencia? No la cuidan, la malgastan, quizás como no les costó trabajarla, la derrochan, ¿verdad? Pero cuando una herencia, cuando un bien te es dado, es para que tú administres bien esa herencia, para que la hagas crecer y para que la multipliques. Fíjate, Dios nos va a pedir cuentas aún de eso, ¿verdad? Y cuanto más cuando hablamos de la herencia de nuestros hijos. Fíjate, los hijos se nos han sido dados para que nosotros los podamos, ¿cómo podríamos decir? Llevar de una manera sabia. Ahora, ¿por qué serán una herencia eterna de Jehová? Si de alguna manera tus hijos y mis hijos, hermano, pues tan solo los vamos a tener de una manera temporal, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí la primer verdad espiritual que va a impactar tu vida es que los hijos son una herencia eterna de Jehová. Ahora, ¿por qué serán una herencia eterna de Jehová? Regresamos, Nicky, por favor. Todavía no terminamos.
Dice aquí el Salmo 33:12: bienaventurado a la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. ¿Sabes qué es lo que este salmo está diciendo, hermanos? Y quizás esto te va a llamar más la atención. Cuando yo lo leí y lo logré entender y comprender, pues la verdad me impactó. Lo que este salmo está diciendo es que nuestros hijos son una herencia, son un regalo que Dios se hizo a sí mismo. Dice, son pueblo que él escogió como heredad para sí. A ver, ¿sí me estoy explicando o no? ¿Tienen frío o por qué los veo muy serios? Deberían sonreír, hermanos. Fíjate, tus hijos no solamente te fueron dados como un regalo para ti, sino también son un regalo para Dios mismo. A lo mejor cuando logres entender este concepto, pues vas a comprender el gran valor, el valor eterno que tienen nuestros hijos. Ahora, acá hay hijos también, ¿verdad? Pues esta palabra también es para ustedes, jóvenes, chavos, ¿no? No se me agüiten, ¿sale? Seguramente en su momento también van a formar una familia y van a tener hijos, ¿verdad? O quizás nosotros como hijos, también esta palabra es para nosotras, para nosotros y nosotras, ¿verdad? O sea, nosotros mismos como hijos y nuestros hijos son un regalo, somos un regalo para Dios. Mira, te lo voy a poner de esta manera sencilla. Es como cuando vas a fábricas de Francia, y por ahí me he encontrado a algunos de ustedes, hermanos, y te metes a fábricas de Francia, ¿no? Y de repente dices, bueno, pues me voy a dar un regalo, ¿sí? Creo que me lo merezco, ¿sí o no? Ahora sí empezaron a sonreír, ¿verdad? ¿Eso sí les gustó? Bueno, te metes a fábricas de Francia y a lo mejor las hermanas pues ven un abrigo así muy bonito, ¿no? Pero de repente ven que ese abrigo tiene un valor alto, un costo alto, ¿no? Pero ellas dicen, pues me lo compro, ¿no? Me lo merezco. Además de que las hermanas son muy exigentes para vestir, ¿verdad? O los varones, de repente entramos y vemos ahí una prenda, un pantalón, un chaleco, una camisa que nos gusta, ¿no? Y de repente decimos, bueno, pues esa prenda cumple con tus altas exigencias, ¿sí? Y dices, pues me lo merezco, me lo compro, ¿no? Y te das un regalo a ti mismo. ¿Lo hemos hecho? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo nos sentimos? Sales ahí con tu bolsa y muy contento, muy alegre. Pues Dios hizo de nuestros hijos algo similar, hermanos. Él se dio un regalo para sí mismo. ¿Sabes qué? Este es un regalo y Dios se deleita y se goza con ese regalo. ¿Qué te parece? Bueno, herencia de Jehová son los hijos. Dice ahí nuestro salmo, cosa de estima, el fruto del vientre, cosa de estima. Eso significa, hermanos, que nuestros hijos son una cosa de gran valor. Fíjate, cosa de estima, el fruto del vientre. Quizás, hermanos, nosotros muchas veces no hemos aprendido a valorar a nuestros hijos. No nos hemos dado cuenta de ese gran valor que tienen, y por eso muchas veces Dios permite que atravesemos ciertas circunstancias para poderle dar ese gran valor. Fíjate, ¿qué te parece cuando un hijo se te es negado? O sea, cuando la matriz o el vientre es estéril. Aquella madre que no puede tener hijos, ¿qué crees que es lo que más desea? Un ejemplo en la Biblia lo encontramos en Abraham y Sara, ¿verdad? ¿Cuántos años ellos esperaron por tener un hijo? ¿Verdad? Y ese fue todo un tiempo de preparación para que ellos pudieran valorar ese hijo que Dios les había prometido. ¿Qué sucede cuando alguno de nuestros hijos, fíjate, se pierde o se descarría? ¿Qué es lo que más dolores de cabeza
nos causa a los padres? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Cuando de repente te enteras que tu hijo ya empieza a consumir drogas, empieza a juntarse ahí con sus amiguitos, a meterse alcohol, fíjate. Entonces, ¿cómo te pone esa situación? Fíjate, es en esas circunstancias donde nosotros aprendemos a valorar a nuestros hijos. Y muchas veces por eso Dios permite que pasemos por eso, ¿verdad? Estamos yendo a un centro de rehabilitación. Fíjate, los centros de rehabilitaciones para alcohólicos y drogadictos ahorita está yendo no de personas adultas, sino de jovencitos, de niños, 12 años, 13, 14 años, 18 años. Tuve la oportunidad de estar llevando a tratamiento también a mi hermano al psiquiátrico, y el hospital Granja Cruz del Sur lo mismo, ¿no? Nos decía la trabajadora social: ¿sabes qué? Aquí nuestros clientes o nuestros, ¿cómo se dice? Nuestros pacientes ya no son gente adulta, ¿no? Como antes, nuestros clientes. Ya no son gente adulta como antes, ¿no? Niños, 10, 12 años, 14 años, ya con problemas de esquizofrenia, ya con problemas mentales, ¿no? Hace tiempo tuve la oportunidad de escuchar a un doctor, ¿no?, hablándole a padres de hijos alcohólicos y diciendo: tengan comunicación con sus hijos, ¿verdad? Porque esto es principalmente lo que hace que un hijo se pierda. Entonces, cuando uno de nuestros hijos se nos descarría, se sale ahí del redil, entonces nosotros como padres empezamos a comprender el gran valor que ellos tienen. ¿O qué sucede también cuando uno de nuestros hijos se nos es quitado? ¿O perdemos algún hijo? Allá en Reyes Etla hay una familia que pasó por esta crisis, perdió a su hijo, y el hermano, bueno, toda la familia, ¿no? Ellos están ahorita muy hambrientos de Dios, y él admite y reconoce, ¿no?, que fue esta situación la que lo hizo buscar nuevamente a Dios. Entonces lo que David está diciendo, hermanos, es que nuestros hijos son de gran valor. Ellos tienen un valor eterno. Ahora sí avanzamos, Nicky, por favor. Lo segundo que quiero decirte es que los hijos fueron formados en la eternidad por Jehová. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, hermanos, cuando ya sea su primer hijo, su segundo hijo nació? Sí, solamente el hermano tiene mejor memoria que los más jóvenes, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi hija Suri ella nació aquí en el Hospital Civil, y fue por el 2000. En ese entonces nos encontramos trabajando ahí con el hermano Márquez y algunos otros hermanos aquí de la iglesia, ¿no?, después del sismo del 99. Y honestamente nosotros, así como llegamos a la iglesia, pues ya no teníamos planes de tener familia, ¿no? Pero pues Dios de alguna manera nos dio una hermosa niña, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando llegué allá a verla, bueno, antes de llegarla a ver, hice lo que nunca hice en la casa, hermanos. Me puse a pintar, a barrer, a trapear, una limpieza general, ¿verdad? Y pues yo estaba muy contento. Honestamente, pues por primera vez estaba yo experimentando, es la tercera, y por primera vez estaba yo experimentando pues el valor de un hijo, ¿no? Me puse a barrer, a trapear, a limpiar, a pintar la casa, ¿verdad? Lo que casi nunca hago, ¿verdad? Y ya después, cuando tuve la oportunidad de verla ahí en la cama, en la cuna, y yo decía: híjole, cómo se parece a su hermana. Fíjense, ¿no? Y una sensación de gran alegría y gran gozo. Pero quizás hay algunos padres que han tenido la experiencia de ver a sus hijos nacer, ¿sí o no? ¿Sí? Yo me imagino hasta ahora, y bueno, no sé, yo creo que ya a lo mejor ya es muy tarde, ¿no? Pero si yo tuviera otro hijo, yo diría: a mí me gustaría estar ahí cuando en el momento se emociona David, ¿verdad? Ojalá sí lo hagas, David, ¿no? De estar ahí en el momento cuando él o ella están naciendo, ¿verdad?
Es una sensación, una experiencia inolvidable. Pero fíjate lo que dice el Salmo 139. ¿Me acompañas? De los versículos 13 al 18, allá adelantito nada más. Dice la Escritura: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. En casita, hermanos, les voy a dar la tarea de que lean todo este Salmo 139. Y los primeros versículos nos hablan acerca de los atributos de Dios. Fíjate, dice el salmista: aún no está la palabra en mis labios, en mi boca, y tú ya la conoces. Eso nos habla de la omnisciencia de Dios. Y sigue diciendo el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si fuera yo a lo alto, a los cielos, ahí estás tú. Si fuera yo a la tierra o debajo de la tierra, ahí estás tú. El Salmo nos está hablando de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todos lados. Pero también nos habla del poder creativo de Dios, de que Dios hizo toda la creación, ¿verdad? Y en esa creación pues estaban incluidos tus hijos y estabas incluido tú también, ¿sí? No sé si, Nicky, podemos poner un video ahí con el cual estoy tratando de explicarles esto, hermanos. Padre, te damos gracias porque ninguno de los que estamos aquí, Señor, es una casualidad. Cuando tú decidiste formarnos, crearnos, tú tenías un propósito en mente, Señor, y ese propósito tú lo decretaste en la eternidad, Señor. No fueron nuestros padres los que nos planearon, ni siquiera nosotros mismos planeamos a nuestros hijos, Señor. Tú ya habías decidido que ellos nacieran, que ellos estuvieran. Y Padre, te damos gracias por eso, Señor. Entendemos que son una herencia, que son un regalo tuyo, dado por gracia, Señor. Quizás no hemos dimensionado la gran responsabilidad que tenemos de formarlos a tu imagen, Dios. Amén. Amén. Eres quien eres por una razón. Eres parte de un plan minucioso. Eres criatura, singular diseño, hermoso, formado por Dios, hombre o mujer. Vas tras la búsqueda de una razón. Errores no comete Dios. Te entretejió en el vientre. No eres ilusión. Eres justo lo que Él quería hacer. A quienes tienes por padres, Él eligió, pese a cómo te sientas por ello. De acuerdo con su plan, los escogió. Del maestro llevan su sello. No fue fácil encarar esa emoción. Lo permitió para formar tu corazón, para que a su semejanza puedas vivir. Eres quien eres por una razón. La vara del maestro te formó. Eres quien eres por amor. La verdad, hay un Dios eterno. Y por último, los hijos, ¿avanzamos? Los hijos tienen un propósito eterno de Dios. La siguiente, por favor, Nicky.
Dice nuestro texto que como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, como saetas en manos del valiente. ¿Será de valientes, hermanos, tener hijos? Sí. ¿Por qué será que hoy los jóvenes ya no quieren tener hijos? Ya no son valientes porque son cobardes, ¿verdad? Dice aquí David que es de guerreros tener hijos, ¿verdad? O sea que se necesita de valor, se necesita de esfuerzo para tener hijos. Sin embargo, hermanos, yo creo que el egoísmo ha crecido en estos días de una manera exponencial. Hoy, ¿por qué las familias ya no quieren tener hijos? ¿Qué es lo que están pensando? Los jóvenes principalmente, ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, pues vamos a terminar nuestra carrera primero y doctorado. Tienen sueños y deseos de seguir creciendo económicamente, de una manera profesional. ¿Qué más? Quieren alcanzar la cúspide del éxito y quizás los hijos sean un estorbo para esos sueños, ¿verdad? ¿Sí o no? Probablemente algunos otros estén pensando, bueno, ¿para qué quiero traer hijos aquí a este planeta donde la maldad se ha incrementado, ¿verdad? ¿Qué les espera a mis hijos? ¿Sí o no? Bueno, yo ya como futuro abuelo, ¿no? Y estoy profetizando. Todavía no tengo nietos, pero de repente así pensamos, ¿no? Decimos, híjole, pues vemos que cada vez la sociedad está más corrompida, ¿verdad? Que los recursos naturales se están acabando. Y quizás algunos podemos estar pensando, bueno, ¿para qué quiero tener hijos? Para traerlos a este mundo a sufrir, para que se pierdan en la maldad. O si algunas otras familias ya tienen hijos, normalmente, ¿qué están haciendo hoy los padres? ¿O qué es lo que hacen? Agarran y llevan al niño a la guardería y lo meten ahí desde muy temprano hasta ya muy tarde, ¿verdad? Y están pasando muy poco tiempo con sus hijos. Fíjate, ¿por qué? Porque ellos siguen empeñados en sus sueños de éxito, ¿verdad? Hoy los padres están diciendo, bueno, es que yo quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve. ¿Sí? ¿Será de valientes tener hijos, hermanos? Sí, ¿verdad? Sí es de valientes. Fíjate, aquí David nos está diciendo como saetas en manos del valiente. O sea, que nuestros hijos son ¿qué? ¿Como qué? Como flechas, como saetas, ¿no? Nos toca a nosotros como padres educar. Fíjate, tenemos esa gran responsabilidad de sí, qué bueno que hoy los padres estamos muy preocupados, hermanos, por darles una muy buena educación. A lo mejor estamos muy preocupados por mandarlos a buenas escuelas. Pero cuando hablamos de los propósitos eternos de Dios, yo te voy a decir algo: la mejor escuela no les va a enseñar esto a tus hijos. ¿Sí? ¿Sí me explico? La mejor escuela a la que tú puedas mandar a tu hijo no le va a enseñar los propósitos eternos de Dios. Y quiero recalcarte algo: ellos son una herencia que Dios te ha dado, un regalo que Dios te ha dado, una gran responsabilidad que Dios ha puesto sobre tus manos. Fíjate, ellos no fueron, aunque, bueno, para las mamás, ¿verdad? Aunque fueron formados en su vientre, pero fueron formados por Dios para un propósito eterno. Y quizás nosotros como padres pues estamos descuidando ese propósito para el cual ellos fueron formados. Quizás tú digas, hermano, bueno, hermano Moy, pero es que yo desconozco el propósito eterno que Dios tiene para mi hijo. Bueno,
pues quiero decirte que yo estoy en las mismas, ¿verdad? Yo todavía no he alcanzado a dimensionar hacia dónde quiere llevar Dios a mis hijos. Fíjate, como saetas, como flechas, nos toca a nosotros tensarlos, direccionarlos y lanzarlos. Pero tú y yo no conocemos todavía el blanco que Dios tiene para ellos. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Fíjate. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Dónde vamos a encontrar esos propósitos eternos de Dios? Aquí, en su palabra. Fíjate, me he empezado a reunir con mis hijos desde el año pasado y ese es un sueño, un deseo que yo tuve, ¿no? Yo recuerdo que cuando venía yo aquí a la iglesia, yo los traía, ellos venían de pequeños. Cuando entraron a la escuela, cuando empezaron a estudiar sus carreras, de repente, poco a poco se empezaron ellos a apartar, ¿no? Mientras eran pequeños, yo les decía, vámonos a la iglesia, ¿no? Ya cuando ellos fueron capaces de tomar decisiones, de repente dijeron, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir a la iglesia. Es más, ni me lo dijeron, ya no vinieron, ¿verdad? Y yo ya no les podía imponer. Y yo ese sueño lo tuve desde que llegamos aquí a la iglesia, hermanos. Yo deseaba reunirme con mi familia y lo que yo estaba recibiendo de parte del Señor aquí en la iglesia, yo deseaba transmitírselo a ellos, ¿verdad? Pero pues ellos lamentablemente estaban en otra sintonía. Y hasta el año pasado, pues tuve la oportunidad de empezarme a reunir con ellos, ¿no? Como familia, fíjate ahí con toda la familia, ¿no? Y estamos llevando un discipulado en casa. Yo tengo esa esperanza de que Dios poco a poco empiece a hablarles ahí, que ellos empiecen a descubrir su propósito de vida aquí por medio de su palabra, ¿verdad? Siempre le he dicho yo a mi hijo Jonathan, tú eres un pastor reprimido, le digo, ¿no? Tratando de profetizar ahí sobre él. Reprimido porque se niega, ¿no? Porque se negaba a venir a la iglesia, porque se negaba a buscar las cosas de Dios, pero él tiene un corazón de pastor, hermanos, ¿no? Él se preocupa mucho por las personas. Entonces yo le decía a Jonathan, ¿sabes que tú eres un pastor reprimido? Le decía, ¿no? Y ya estoy empezando a ver algo. Hermanos, pues esos propósitos eternos ya los escribió Dios en su palabra. Dice la escritura, avanzamos Nicky, por favor. Dice la escritura que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Tus hijos y mis hijos, en uno de esos ministerios van a entrar, ¿no? Apóstoles probablemente sean algunos misioneros que Dios va a usar en la ciudad y fuera de la ciudad y en otras partes del mundo, ¿no? Maestros, quizás Dios va a levantar de nuestros hijos algunos apologistas, maestros de la verdad, ¿verdad? Apasionados por defender la verdad de Dios. Probablemente de nuestros hijos vayan a salir pastores, fíjate. Ese es el propósito o el plan eterno que Dios tiene para los nuestros. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Bueno, y quiero terminar con esta reflexión, hermano. Cuando al inicio yo les decía que este salmo fue escrito por David para su hijo Salomón, ¿verdad? David había alcanzado la cúspide del éxito, fíjate, en su carrera política y militar. Él era una persona respetable ante el público, pero te voy a decir una cosa, él se sentía fracasado como familia. Conocemos la historia de David, ¿verdad? No es necesario que yo se las recuerde. Su familia estaba en ruinas. Fíjate. Pero David, él tenía una esperanza, ¿no? Ahí en medio de ver a toda su familia perdida, Dios le había dado una promesa a David. Y David se había tomado de esta promesa. Cuando nosotros leemos la historia de David, David hubo un tiempo que él se propuso hacer un templo para Dios, ¿sí? David dijo en su momento ahí, cuando él estaba en la cúspide del éxito, él dijo, bueno, ¿cómo es posible que yo viva aquí
entre el oro, entre las mejores maderas, entre las mejores piedras, y el templo de Dios está en cortinas. O sea, para David eso era una incongruencia. Entonces David dijo: voy a hacerle una casa a Dios, voy a edificarle un templo con lo mejor, ¿no? Pero Dios le niega a David ese sentir, ese deseo que él tenía. Y Dios le dice: no, David, tú no lo vas a hacer, porque tus manos han derramado mucha sangre. Tu hijo va a hacer ese templo para mí. Y Dios con estas palabras le dice a David: tú no me edificarás casa, sino que yo edificaré casa para ti. O sea, lo que Dios le estaba diciendo a David es que de tu casa, de tu descendencia, de tu familia, se va a levantar un varón que es el que me va a construir templo a mí. Y fíjate, David tenía esa promesa en su corazón, ¿no? Por eso David, cuando escribe este Salmo 127, él empieza diciéndole a su hijo Salomón: si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no vela por la ciudad, en vano están los guardias. En otras palabras, lo que David le está diciendo a Salomón: ¿sabes qué, hijo? Mira, involucra a Dios en el gobierno de la iglesia. Tú eres el futuro sucesor, el futuro rey. Involúcralo para que todo te vaya bien, pero principalmente involúcralo en tu casa. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y qué buen consejo, ¿verdad? David tenía esa promesa viva, ¿no? Cuando vio que toda su familia estaba en ruinas, él decía: el Señor me ha dado una promesa y el Señor va a cumplir esa promesa. Le decía yo al inicio, hermanos, yo no sé cómo esté tu casa. Yo creo que como padres todos hemos cometido errores, ¿no? Qué bueno si toda tu casa está sirviendo al Señor. Ese es el propósito eterno de Dios. Pero probablemente habemos aquí padres que estamos lidiando o que llevamos una carga, ¿verdad? Porque vemos que nuestros hijos todavía no están involucrados en las cosas de Dios, así como nosotros quisiéramos que estuvieran, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Y eso es una gran carga, ¿sí o no? Pero yo quiero decirte algo: seguramente Dios ya te dio una promesa a ti también, así como se la dio a David y así como me la dio a mí cuando nosotros llegamos a la iglesia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Quiero decirte, hermanos, que Dios va a cumplir sus promesas y Dios va a cumplir sus propósitos en tu vida y en tu familia, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir, ¿sí? Sigue confiando en esa promesa, sigue buscando a Dios, no dejes de asistir a la iglesia, involúcrate en el discipulado, ¿verdad? Sigue orando por tus hijos. Seguramente el día de mañana ellos seguirán tus pasos. Amén. Ponte de acuerdo, ponte de pie. Ponte de acuerdo con el Señor, ¿está bien? Ponte de acuerdo con el Señor, ¿está bien? Fíjate que eso significa la palabra arrepentimiento, por cierto. ¿Ya ves cómo el Espíritu sí me está guiando? Eso significa la palabra arrepentimiento, ponernos de acuerdo con Dios. ¿Sabes qué, Señor? Tú dices esto en tu palabra y yo reconozco que no he sido obediente, ¿no? Que he hecho las cosas a mi manera. Entonces me estoy poniendo de acuerdo con Dios y eso se llama arrepentimiento. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, te damos gracias, Señor, pero antes que nada queremos ponernos de acuerdo contigo. Hemos quizás fallado, hemos fracasado como padres. Quizás no hemos hecho, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer. Quizás no hemos entendido la gran responsabilidad que tú nos has dado. Pero gracias te damos porque tú eres un Dios de gracia, un Dios de paciencia, Señor.
Sabías que íbamos a fallar. Y aún así tú decidiste darnos una familia, Señor. Un regalo que no nos pertenece, un regalo que es tuyo. Los hijos, la familia. Nos anima, nos llena de esperanza saber que ese regalo tú te lo diste a ti mismo. Quizás nosotros estemos desanimados, frustrados, cansados, lidiando con los nuestros, Señor. Pero tú no estás cansado, Dios. Tú no estás cansado, tú no estás desanimado, tú no estás frustrado con nuestros hijos. Tú tienes un plan eterno todavía, Señor, para sus vidas. Un plan de bendición y no de maldición. Tú tienes un plan. Ellos te hacen sonreír todavía, Señor. Ellos te hacen sonreír. Tú te deleitas en ellos, Dios. Seguramente en su momento tú les traerás, si alguno de ellos se ha descarriado. Porque así como tú decretaste que un día que ellos nacieron físicamente, también has decretado que un día ellos nazcan espiritualmente, Señor. Tú los guiarás al arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias porque esto trae paz, trae gozo, trae alegría a nuestro corazón. Saber que en esta tarea no estamos solos, Señor. Saber que ya hay un camino que tú ya has trazado, Dios, y que nosotros solamente tenemos que direccionarlos hacia allá. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.